nos diste un niño. ¿Cómo no adorar? ¿Cómo no adorar? Al que todo me lo da. ¿Cómo no adorarle a él? ¿Cómo no llorar? ¿Cómo no llorar? Aquel que su vida dio para darme vida a mí. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Amén. Si usted lo tiene, diga amén. Si no, ya lo tiene ahí en pantalla. Amén. Gloria a Dios. Y dice la Escritura: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Dios añada bendición a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Una de las cosas que estaba diciendo la pastora es que la iglesia somos nosotros. Es usted, soy yo, somos nosotros la iglesia de Cristo. Y note que esta palabra lo dice claramente quién es la iglesia. Amén. Es importante que nosotros digamos, ya entendí, pastor, quién es la iglesia. Yo quiero caminar así. Yo le he titulado a este mensaje la conducta en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Nosotros. Entonces está hablando de una conducta dentro de nosotros. De eso está hablando. Y entonces dice la Escritura, porque cuando vemos esto, a mí me gusta siempre ir un poquito más allá. Hago un montón de notas, un montón de apuntes y al final del día ni siquiera llego a ver lo que anoté ahí, sino que muchas veces el Señor me lleva por otro lado. Pero dice la Escritura, fíjese, dice: pero en caso que me tarde, diga conmigo tardanza. Si tardo te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno, o cómo debes conducir tu persona en la casa de Dios, que eres tú. Amén. Ahora, fíjese que cuando le digo que es la iglesia, porque así dice la Escritura, que es la iglesia, dice 1 Timoteo 3:5. Vaya conmigo a 1 Timoteo 3:5. Dice la Escritura, oiga esto: pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, hello, pues si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Note que está hablando de un gobierno de mi persona. Si un hombre no sabe cómo gobernar su propio ser interior, su propia conducta, su propio caminar, ¿cómo va a cuidar de la iglesia? ¿Cómo va a cuidar de los hermanos? ¿Cómo va a cuidar de las ovejas? ¿Cómo va a cuidar de la grey? Note lo que está hablando. Amén. Ahora, cuando yo miraba esto, hermano, yo solo miraba el patrón, que es la cabeza. Y la cabeza, fíjese que la cabeza, por ejemplo, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, el Señor es la cabeza. Ahora, cuando vemos la cabeza, dice el libro el versículo 16 de este pasaje, dice 1 de Timoteo 3:16. ¿Lo tenemos? Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad.
Diga conmigo, misterio. A ver, repita conmigo, misterio. Y dice Romanos 16:25. Y a aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. Entonces, hay un misterio en cuanto a la iglesia. El misterio de que la casa de Dios soy yo. Este es el templo, casa de oración. Pero donde mora Dios, Dios no mora en templos hechos por manos de hombres. Así dice la Escritura. Dios mora dentro de ti y dentro de mí. Y nosotros somos esa casa. Nosotros somos, hermano, la iglesia, morada del Santo Espíritu de Dios y morada de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por casa, por la casa de Dios. ¿Nota usted lo que está, dónde me está llevando el Señor? Porque es necesario, dice, que el juicio, así dice, ¿verdad?, comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, note que vuelve a decir que nosotros somos esa casa de Dios, por si alguno tiene alguna duda. Dice, y dice la Escritura, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y note que está diciendo, ¿cuál será el fin de aquellas personas que no obedecen al Evangelio? Y note que no dice el Evangelio de Jesucristo, dice el Evangelio de Dios. Amén. ¿Por qué razón? Porque en los 4 evangelios cuando Jesús, nuestro Señor, vino y empezó a caminar por esta tierra, esos evangelios, hermano, relatan cómo Jesús se condujo en la tierra. Pero Él dijo: yo no he venido por mi propia cuenta. Yo vengo a hablar lo que mi Padre me dice que yo diga. Diga conmigo, el Evangelio de Dios. Ese es el Evangelio de Dios. Amén. O sea que el Padre habló a través de Jesús. Y Él dijo: si no me creen a mí por las palabras que yo os digo, creed por los milagros que ¿quién? Que mi Padre hace a través de mí. Diga conmigo, milagros, prodigios, maravillas. Amén. Todo ese montón de enfermos que fueron sanados, hermano, de diferentes situaciones, fueron milagros del Padre. Amén. Fueron milagros. Cuando usted mira hombres resucitados, niños resucitados, jóvenes resucitados, hermano, fue el Padre el que estaba haciendo esa situación. Pero dice que el juicio va a comenzar por la casa del Señor. Ahora piense ya en el tiempo de que comience el juicio por la casa. Solo, hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar que el juicio va a empezar por nosotros, entonces por esa razón es que, hermano, porque cuando miramos la palabra de Dios, ¿qué significa casa? Lo voy a llevar un poquito a esto, porque casa, hay diferentes significados en la Biblia, hermano. En el hebreo hay diferentes significados. Casa es una habitación, casa es un templo, para empezar. Casa, hermano, por ejemplo, es una condición personal del cuerpo o de la mente. Esa es casa. Y fíjese que casa es una torre, es un refugio, es una tienda de campaña, es una cubierta,
es una tienda, es la casa, está hablando de casa. También habla en el griego de que casa es pertinente a uno mismo, lo propio, lo que es nuestro. Está hablando de casa y también ser cabeza o gobernar una familia. Es casa. Entonces, edificio rentado o alquilado o ser dueño significa también casa en el griego. Ahora, quiero que nosotros veamos en general la casa, porque está hablando de la casa. Si está hablando de la casa, está hablando del hogar, está hablando de la familia, está hablando del propósito y está hablando, hermano, de los que habitan allí. ¿Quién habita en esa casa? Porque si vamos nosotros a la palabra de Dios, en la casa de Magdalena habitaban 7 hermanos. Si hubiera sido una persona, digamos, doctor en psicología, hubiera dicho, esa persona tiene 7 diferentes identidades. Pero si vamos a la palabra, dice que habían 7 demonios en Magdalena. Entonces, ¿quién habita? Si vamos a la casa del Gadareno, hermano, que eran, un evangelio dice que eran 2 endemoniados y otro dice que era 1 solamente. Pero si nos damos cuenta cuántos habían en esa casa, hermano, en esa casa habían 2 legiones. En otras palabras, habían 4,000 demonios. 4,000 viviendo en un solo cuerpo. Por eso el hombre andaba mal, ¿verdad? Andaba loco, ¿verdad? Y no crea que andaba cantando, si me llaman el loco, porque el mundo es así, ¿verdad? La verdad que estaba bien loco, pero estaba loco porque tenía 4,000 demonios dentro. O sea, si vamos nosotros a entender la habitación, la casa, hermano, la tienda, hermano, nosotros literalmente hablando en el espíritu, somos capaces de tener un montón de cosas dentro. Por eso es que muchas veces nosotros tenemos que entender, hermano, que Dios cuando dice quiero que te arrepientas, está hablando de un cambio de mentalidad. ¿Sabe usted que el verdadero arrepentimiento es un cambio de mentalidad? Él quiere que nosotros entendamos quiénes somos y entonces quiere que haya un cambio. Porque si no viene un cambio a nuestra mente, no vamos a entender quiénes somos. Y muchas veces creemos que solo soy yo y tú, ¿verdad? Y muchas veces, hermano, no es cierto. Tenemos un mundo, cada uno de nosotros es un mundo. Y ahí hay un montón de ideas y de cosas, hermano. Y si nosotros no entendemos esto, hermano, vamos a ser atacados por espíritus inmundos. Pero si nosotros dejamos que el Cristo de la gloria nos dé, hermano, nos expanda lo que Él es, porque nosotros, dice la Escritura, que tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y si tenemos la mente de Cristo, entonces debiéramos nosotros de caminar como el Maestro en nuestra conducta diaria. Tendríamos nosotros, si nos ponemos a pensar, hermano, que el Maestro mora en nosotros y su Santo Espíritu de mi Padre y de su Padre mora en nosotros, debiéramos de aprender a caminar y debiéramos de aprender a desplazarnos como Él quiere. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque, hermano, somos un hogar y muchas veces, porque ahí dice la Escritura, en el verso que leímos, en el verso 15 del capítulo 3, dice, pero en caso que me tarde, le dice Pablo a Timoteo, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno
en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. ¿Usted sabía que usted era una columna y usted sabía que usted era la verdad? Porque la verdad mora dentro de usted y la palabra de Dios, hermano, está dentro de usted, estableciéndolo como una columna verdadera. La iglesia de Cristo tiene que entender que en nosotros no debe haber nada más que la verdad y la justicia de Dios. Y por eso le dice a Timoteo, Pablo le dice, quiero que sepas cómo debe de conducirse uno en la casa de Dios. Y entonces cuando yo miro eso, yo digo, wow, nos están hablando a que dejemos, hermano, los pensamientos que nosotros, el mundo nos enseñó, el diablo nos atacó, pensamientos de cosas que hermano, no nos van a ayudar. No nos van a ayudar para nada. Y necesitamos nosotros estar firmes en cuanto a la verdad, en cuanto a quienes somos. Somos la iglesia, somos la casa, la columna, la verdad del Dios vivo. Así le dijo Pablo a Timoteo. O sea que Timoteo ha de haber dicho, voy a ponerle atención al apóstol Pablo. Entonces, hermano, por eso en el hogar, hermano, tenemos nosotros que conducirnos bien. Porque si en el hogar yo no sé cómo conducirme, estoy trastocando a mi esposa, a mis hijos, estoy trastocando a todos. Y estoy haciendo, si no estoy, hermano, entendiendo quién soy, hermano, y solamente quiero hacer lo que se me pega la gana o lo que yo creo, hermano, estamos en un problema serio. Yo solamente lo quiero dejar con esto porque fíjese que por eso, con qué razón le dieron al rey Ezequías, le dijeron, pon tu casa en orden. ¿Se acuerda? Le voy a recordar, Segunda de Reyes 21. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice, ordena tu casa. Oiga esto, hermano. Y dice, oiga esto, porque quiero que vea bien claro. Porque morirás y no vivirás. Pero la pregunta es, ¿por qué le dijo ordena tu casa? Porque habían situaciones que él tenía que arreglar antes de partir. Ahora, mire, porque cuando yo vi esto, yo dije, tenemos que entender esto, porque orden significa constituir, significa designar, significa, hermano, encargar, encomendar, establecer, intimar, prohibir, recomendar. No vivirás, o sea, no te vas a conservar, no te voy a guardar, no te voy a preservar, no vas a quedar, no vas a resucitar por el momento hasta que venga el día final, pero no vas a sanar. Esa fue la orden que le dieron a Isaías para que le fuera a dar el mensaje a Ezequías. Pero se debe entender que al juzgar la casa, no se trata de juzgar, sino de poner en orden. Dice, el juicio viene por casa. Oiga, cuando dice juicio, está hablando de juzgar, pero ahí no está hablando de juzgar, ahí está hablando de ordenar. Y entonces, hermano, esto es porque se han dado a la tarea de caminar desordenadamente. Y eso trae juicio para ordenar la casa. Entonces cuando yo camino desordenadamente, estoy en peligro de muerte. Hello. Cuando yo, hermano, no me doy cuenta que yo soy la columna de la verdad,
cuando no me doy cuenta que yo soy el cuerpo de Cristo, cuando no me doy cuenta que yo soy la iglesia, hermano, ya me metí en problemas. Ya me metí en problemas con Dios. Y por eso es que si yo ando desordenado, puede ser que por eso es que vienen problemas a la salud. Ezequías llegó a Isaías y le dijo, mira, le dijo, arréglate porque morirás y no vivirás. ¿Qué entiende usted de eso? Que caput, ¿verdad? Estiró los hules. Amén. Kick the bucket. Ok. Se va a morir. Y entonces, hermano, ¿por qué razón? Pero no le dice, te voy a enjuiciar. Solo le dice, quiero que ordenes tu casa. Ordénala. Por ejemplo, vamos a ver los tipos de desorden que aparecen en la casa. Mire, hermano, ¿cuál fue el desorden de Adán? Vaya conmigo, por favor, a Génesis 3:11. Note esto. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? Te di un mandamiento de que no comieses de ese árbol. Y el hombre respondió, ay, es que este es lo terrible, hermano. ¿Ah? Siempre le echamos la culpa a nuestras mujeres. Ese es lo terrible, que no, hermano, no solamente estamos desordenados, sino que también le echamos la bronca a la mujer. Por tu culpa. Hermano, porque no somos lo suficientemente hombres para aceptar los errores. Hello. Y las pobres mujeres, hermano, benditas entre todas las mujeres. ¿Ah que sí? Y hermano, y nosotros, hermano, mire, porque le dijo, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera. En otras palabras, es tu culpa, pero sé que fue la culpa de ella también. Y empiezan a echar la culpa a Dios. Y le echan la culpa a la mujer. Y ella me dio del árbol y yo comí. Ah, sí, te forzó. Te lo metió a la fuerza. Y entonces, es el primer desorden. O sea que el hombre empezó con el primer desorden, no fue la mujer. Yo voy a hermano, a redimir a Eva esta noche. No fue Eva la que cometió el error, fue el Adán. Amén. Ahora, su desorden fue permitir que su esposa desobedeciera. Y hermano, él estaba consciente de que él tuvo la culpa, porque si él le hubiera puesto atención a su mujercita, hermano, de que andaba hablando con la serpiente, entonces no hubiera pasado eso. Entonces, ¿a quién le pidieron cuentas? ¿A la mujer o al hombre? Entonces el desorden fue del hombre, no fue de la mujer. ¿Qué trajo ese desorden? Ahí le va. Verso 17 del capítulo 3 de Génesis. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él. Mire qué culpa tenía la tierra. Maldita será la tierra. Oiga esto, por tu causa le dijeron a Adán, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, el desorden de Adán trajo maldición a la tierra. Hermano, el desorden que yo haga va a traer consecuencias. Por eso esta noche yo solamente le quiero hablar a su conciencia, a su espíritu, a su alma. Le quiero hablar a su memoria, a su intelecto, de que el problema que tenemos no está afuera, está adentro. El problema no es el diablo, el problema soy yo. Ese es el problema.
Y muchas veces le echamos la culpa, hermano, a tantas cosas. Adán le echó la culpa a la mujer y le echó la culpa a Dios, hermano. ¿Y tú a quién le echas la culpa? No me conteste. Pero ¿cuántas veces hemos cometido errores en esta vida? Amén. Ahora, el desorden trajo maldición. El verso 14 dice: y Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste. Mire, ahora le toca a la serpiente, pero fíjense que la serpiente la dejan de último. Note que no fue la primera, ¿verdad? El Señor te reprenda, diablo. Señor, reprenda al diablo. Y hermano, y el diablo ya está todo agüitado, hermano. Porque al que tiene que reprender es a la conducta de nosotros. Que nosotros estamos caminando muchas veces mal. ¿Por qué razón? Porque no estamos en el orden de Dios. Y entonces, hermano, le dijeron a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces la serpiente, el diablo, lo que come es cuerpo. Amén. Es lo que come. Polvo eres y al polvo volverás, dice Eclesiastés. ¿Verdad que sí? El cuerpo no se va a ningún lado. Dice que carne y sangre no entrará al cielo. Entra solo el alma y el espíritu. Pero el cuerpo se queda así. Esa es la comida de la serpiente. Amén, el polvo. Y entonces, hermano, trajo maldición a la serpiente. Y la serpiente, hermano, ¿qué culpa tenía? Que el diablo le escogió. ¿Verdad que sí? Porque era de los animales que habían en el... Pudo haber escogido al buey, ¿verdad? Al que andaba en la barranca. Pudo haber escogido, hermano, a la cebra. Pudo haber escogido al hipopótamo. ¿Por qué escogió la serpiente? ¿Verdad? O sea que al diablo le gustan espigadas, ¿verdad? Uy, tremendo, hermano. Y entonces, hermano, entonces Adán, el error, yo lo que le quiero poner a usted en su corazón y que usted se lo lleve en su mente, es que nosotros, hermano, nos está diciendo la palabra de Dios que somos la iglesia, somos la casa, somos la habitación del Dios vivo. Somos, hermano, hombres y mujeres, columnas de la verdad, hermano, sostén de la verdad. Entonces quiere decir que nos van a bendecir cuando hagamos lo que nos mandaron a hacer. No nos mandaron a hacer a darle por nuestro lado. No nos mandaron a hacer cosas que a Dios no le agradan. Nos mandaron a tener una conducta impecable. Amén. Y entonces, hermano, ¿cuál fue el desorden de la casa de Elí? 1 Samuel 3:3 dice: Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Cuál fue el error de Elí? Dejó que se le apagara la lámpara. Amén. Pregunto, ¿cómo está tu lámpara? Ay, pastor, ¿por qué? ¿Qué es lo que quiere sacar con esto, pastor? ¿Ah? ¿Dónde quiere llegar, verdad? ¿Cómo está tu lámpara? Porque somos calidad para cantar, ¿verdad? Pero ¿será que la lámpara está encendida? ¿Ah? Hermano, fíjese que él trajo desorden a su familia. Dice 1 Samuel 4:11 que el arca de Dios fue capturada y murieron los dos hijos de Elí,
Ofni y Finés. ¿Qué culpa tenían los chamacos de morir? Solo porque el viejo se le había apagado la lámpara y dejó robarse la presencia de Dios. ¿Cuántos se han dejado robar la presencia de Dios? ¿Por qué? Por desordenados. Porque no se han dado cuenta que nosotros somos, hermano, la casa de Dios. Que nosotros somos la columna y el sostén de la verdad. Que a nosotros nos dijo el Señor, porque el Señor Jesús cuando ascendió, pero antes descendió y lo llenó todo, dice la Escritura que regresa y dice: toda autoridad me ha sido dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y yo se la entrego a ustedes. Y nos la entregó a nosotros. ¿El que nos entregó, pastor? La autoridad. Toda la autoridad. Entonces yo voy a caminar, hermano, no es cosa, Señor, dame la autoridad. Ya la tienes. Lo que pasa es que como eres desordenado, tú solito te la quitaste, la autoridad que tienes. Y estoy hablando con mujeres y estoy hablando con hombres. Hay mujeres que tienen más autoridad que los hombres, hermano. ¿Por qué razón? Porque andan en orden. Porque caminan en el orden de Dios. Y si caminan en el orden de Dios, ahí tiene una Débora, ahí tiene una Ruth, ahí tiene una Esther, ahí tiene mujeres como María, tiene mujeres que fueron escogidas, seleccionadas por Dios. ¿Por qué razón? Porque andaban en orden. Se habían ordenado en su conducta. Hello. ¿Cómo está mi conducta? Y entonces, hermano, dejó que se le apagara la lámpara. ¿Y qué fue lo que trajo el desorden? Mire lo que dice el verso 11. El arca de Dios fue capturada y murieron los dos hijos de Elí y de Ofni. Más bien de Elí, era Ofni y Finés. Entonces, ¿qué pasa cuando el que tiene que tener el orden en la casa deja que la lámpara se le apague? Hermano, trae muerte a la casa y a la familia. Trae muerte a la familia. 1 Samuel 3:13. Porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Ay, no molestes al niño, deja que haga lo que se le pegue la gana. No, pero déjamelo corregirlo, vieja. No, 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 no. Si lo haces, te vas a ver conmigo. Ese es el problema. Ese es el problema que existe, hermano. Y fíjese que cortó las promesas del sacerdocio en su casa. ¿Por qué razón, hermano? Porque, hermano, este hombre, hermano, la iniquidad que él conocía. Porque él sabía cómo andaban sus hijos, pero no hacía nada al respecto. Y si sus hijos eran casa y columna de la verdad, ¿será que hay que dejarlos que hagan lo que se les pegue la gana? ¿O te van a agarrar a ti y a mí y van a decirnos, ajá, con que no les estorbaste el pecado a tus hijos? Hermano, yo solo quiero que esta noche usted se vaya pensando y se vaya a orar y se venga al ayuno de mañana con los de alabanza y diga, híjole, tenemos que ayunar usted, tenemos que buscar el rostro de Dios. No podemos nosotros hacer lo que se nos pegue la gana. Y entonces, hermano, cortó las promesas del sacerdocio en su casa, porque ¿quiénes iban a ser los siguientes sacerdotes? Ofni y Finés. Si este asunto es el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Leví, era, hermano, toda la familia eran los sacerdotes.
No era que solo yo y solo mi esposo, no, 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 también los chamacos son sacerdotes. Pero es que tengo mujeres, pues sacerdotisas, mijo. ¿Okay? Pero ahí van todos a servirle al Señor. Por eso Josué dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. Diga conmigo, mi casa y yo. Eso lo tenemos que enseñar en casa. Eso no se enseña en la iglesia, se enseña en casa. Y se enseña con una conducta ordenada. Hello. Tengo que ser ordenado en mi casa. Que vean mi testimonio y que sepan de que soy un hombre que entiende el orden de Dios. Y entonces conocía los pecados de sus hijos y los toleró. Permitió la maldición a la casa. Sacó la reprensión de la casa. O sea, no los quiso reprender. Es que están jóvenes. Y el joven, pues, acuérdese cómo era usted. Sí, pero cuando usted era joven, usted ni siquiera había venido a ser pueblo de Dios. Donde te dijeron, no eres pueblo mío, ahora te dicen, pueblo mío tú eres. Amén. No ponga usted, hermano, no se ponga de ejemplo en su vida pasada, porque esa ya no cuenta. Esa vida pasada le echaron a lo profundo de la mar. Por eso el Señor dijo, he aquí, todas las cosas han sido hechas nuevas. Y usted es una nueva criatura, un nuevo hombre. No trate de decir, ay, es que cuando era joven yo no tuve felicidad, yo no tuve plata, yo no tuve esto, yo no tuve aquello. Y le queremos dar por su lado a los hijos. Hermano, ¿cuál fue el desorden de Samson? Porque este es un hijo, hermano, de su madre y de su padre. Amén. Porque dice Jueces 14:1, oiga lo que dice. Y Sansón descendió a Timnat y vio ahí a una mujer de las hijas de los filisteos. Cuando regresó se lo contó a su padre y a su madre diciendo, vi en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, ahora pues tomádmela por mujer. Le respondió su padre y su madre, no hay mujeres entre las hijas de tus parientes o entre todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Pero Sansón dijo a su padre, please take it for me. I think I'm in love. Hermano, por favor, note. Y papá aguado y mamá aguada le dan por su lado al hijo. Dice, ya está grande, él pues que agarre lo que él quiera. ¿Cierto o no es cierto? El desobedecer a los padres, el no hacer caso, hermano, ¿a qué se había comprometido? ¿Acaso no era el ungido? ¿Acaso no era, hermano, el que Dios había escogido? ¿Acaso no era el juez que iba a salvar al pueblo de Israel? ¿Por qué lo dejaron hacer eso sus padres? ¿Por qué le permitieron eso sus padres? No vengo a regañarlo, hermano. Perdóneme, yo no vengo a regañarlo. Yo solo vengo a decirle que usted y yo somos casa de Dios, columna de la verdad, sostén, columna y sostén de la verdad. Yo no puedo hablar, hermano, mentiras en este púlpito. Yo le tengo que hablar lo que el escrito está. Y muchas veces como que no gusta, pero ni modo, ¿qué voy a hacer yo? Si yo solo soy el cartero. ¿Usted cree que el cartero llega y da una noticia, hermano? Peor si es una cita, hermano, de demanda. Dan ganas de agarrarlo, hermano, y tirarle las piedras y los ladrillos de la casa. Pero solo es el cartero.
El cartero lleva solo el mensaje. Entonces, ¿por qué usted me tira piedras a mí si solo soy el cartero? Dígale que está a su lado. Por favor, no le tires piedras al pastor. A ver, dígale por favor. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Ah? El mensaje es él. Yo solamente soy el cartero. Ahora, dice Jueces 13:4. Ahora pues cuídate de no beber vino ni licor y de no comer ninguna cosa inmunda, pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo, no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de las manos de los filisteos. Y le dijeron que no pasara navaja, y al ratito ahí venía, hermano, con un subcorte todo raro, hermano. El pasar navaja sobre su cabeza, el beber vino y sidra, cuando uno promete y no cumple, hay problema. Amén. Si usted hizo votos a Dios y usted no se los cumplió, hermano, ahí ya se metió en problemas con Dios. Nos metimos en un grave problema con el Señor. Fíjese que yo me acuerdo que le dice un voto a Dios que yo ni siquiera convertido estaba, porque estaba en el infierno. Y ni siquiera, ahí fue la misericordia de Dios, fue el favor de Dios que salió de mí, hermano, porque, hermano, la boca habla solamente lo que hay en el corazón. Y en ese momento, como yo me iba a quemar, yo solo dije: si me permite salir de aquí, te prometo servirte toda mi vida. No sabía ni lo que estaba diciendo. Y hermano, un día me acuerdo que le dije al Señor: hasta aquí nomás. Ay, hermano, me pasó la que le pasó a Jeremías. Me agarraron, hermano, el corazón. ¿Cómo dijiste? ¿Te quieres ir otra vez? No, Señor. ¿Y entonces me vas a servir? Y llegó, y ya le conté yo a usted, llegó Miguel y llegó Ariel y me dijeron: hey, dice el maestro que en esta cosa no hay renuncias. Y para empezar, dice el Señor que cuando fue que te contrató a ti. Él no te contrató, Él te compró. Por lo tanto, vas a hacer lo que Él te diga, vas a decir lo que Él te diga que digas, vas a ir donde Él quiere que vayas. En otras palabras, yo soy tu dueño, dijo Dios. Así que no me vengas con que voy a hacer, no, que ya voy a tirar la toalla, que ya no voy a servir, que ya, hermano, no sabemos ni lo que estamos hablando. Usted y yo no somos nuestros, le cuento. Por si usted no sabía, usted le pertenece a Dios. Usted es propiedad divina. Amén. Sí, hermano. Vieja, yo soy tuyo y tú eres mía. No, son de Dios. Somos del Señor. Amén. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, hermanos, es que es palabra de Dios. Un aplauso al Señor fuerte. Gloria a su santo nombre. Ahora, ¿cuál fue el desorden de David? Mire, Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel, o sea, que contara las ovejas. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. ¿Sabe que a Dios no le gusta que andemos contando ovejas? Por eso yo no creo que esa canción es de Dios, hermano. Eran 100 ovejas. ¿Verdad que sí? Eso no es de Dios, porque a Él no le gusta que cuenten las ovejas. A mí me gusta cuando usted se queda callado, fíjese. Al contarlas todas, le vino el juicio. Así hubieran dicho la canción, no que se dio cuenta de que le faltaba una, ¿verdad?
y corrió detrás de la una y dejó a las 99. Es que los que hacen esas canciones, hermano, ¿será que Dios los inspira o los inspira el otro? Porque censo no se puede hacer. No se pueden contar las ovejas. Yo he entrado a congregaciones tradicionales que ahí hay una tableta que dice tantos vinieron el domingo, 242. Tantos miembros tenemos. Hermano, no le gusta a Dios eso. No le gusta que hagan censo. ¿Quién hace que hagan censo? Usted mira, a ver, pastor, muéstreme si las 100 ovejas son las verdaderamente, ¿quién fue el que incitó eso? Satanás dice que incitó a David a contar a las ovejas, desde Berseba hasta Dan. Y le dijo a Joab, y me traes una cuenta de todas ellas. ¿Sí o no? ¿Quién fue entonces quién incita a contar ovejas? Satanás, hermano. El Señor lo reprenda. Hermano, fíjese que Primera de Crónicas 21:10 dice: ve y habla a David y dile, así ha dicho el Señor, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho el Señor, entonces escoge para ti o 3 años de hambre o 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada del Señor, esto es, hermano, la peste en la tierra, y que el ángel del Señor haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues qué responderé al que me ha enviado. Wow, por favor, note que le dijeron, tienes 3 opciones por haber contado las ovejas. Wow. Por eso, hermano, a ver cuénteme cuántas ovejas vinieron hoy. No, ni loco, hermano. Ni loco. ¿Cuántos dicen amén? Es que la palabra de Dios es la palabra. Por eso le digo yo, hermano, el desorden se da porque no conozco la palabra. Le dijeron que no se apartaría la espada. Hermano, 3 días. Iba 1 día y medio cuando David dijo: por favor, Señor, para, el que tiene que morir soy yo. Y están matando a todo el pueblo. ¿Cierto o no es cierto? ¿Dijo o no dijo David eso? No aguantó de ver tanta destrucción en su pueblo, hermano. Y lo peor, que el culpable era él. ¿Cuántas veces nosotros somos culpables, hermano, y no queremos? Mire, ¿sabe que lo peor que tenemos como seres humanos? Estoy hablando de hombres. Lo peor que podemos nosotros hacer es no reconocer nuestra culpabilidad. Es lo peor que podemos hacer. Y puede venir destrucción a la casa, destrucción a los hijos. Y esto, hermano, es terrible. Ahora, vamos a ver otro desorden. ¿Cuál fue el desorden de Ananías y Zafira? Hechos capítulo 5, versículo 1. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, o sea que ni de él era, la había heredado, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Rindiéndola, reteniéndola, no se quedaba contigo. Mira lo que dice: y vendida, no estaba en tu poder. En otras palabras, ¿para qué vienes a pantallarnos?
Déjeme ponerlo en una versión actual, la versión del pastor Freddy. ¿Ah? ¿Para qué me apantallas? ¿Para qué quieres apantallar al Espíritu Santo? Porque a mí no me vas a apantallar, le dijo Pedro. No me has mentido a mí, le has mentido al Espíritu Santo. Y entonces, hermano, le dijo, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Wow, hermano. ¿Cuántos de nosotros en veces cuando decimos mentiras creemos que le estamos mintiendo al hombre o a la mujer? No, mi amor, por esta que le estoy diciendo la verdad. Hermano. Y no es cierto. ¿Que no sería que no sería mejor ser verdadero? Acuérdense que usted y yo somos columna y sostén de la verdad. Amén. Entonces, ¿para qué mentir? Ahora, dejarse llenar el corazón es dejar que Satanás te ponga mentiras en tu corazón. Y ya no le estás mintiendo a tu mujer. Y ya no le estás mintiendo a tu marido. Le estás mintiendo a Dios. Wow, hermano. Es que ese es lo terrible de este asunto. Por eso es que yo le digo a usted, usted es la casa, usted es la iglesia, usted es la columna y sostén de la verdad. Usted no puede andar ahí mintiendo, hermano, porque ya para todo la mentira, hermano. ¿Y por qué vino tarde? Es que fíjese que, ¿a qué le digo? ¿Qué le digo? Diablo, ayúdame. Porque es el padre de la mentira. ¿Sí o no? Porque Satanás llenó el corazón. Por eso le dijo Pedro, ¿por qué dejaste llenar el corazón, tu corazón, para mentir al Espíritu Santo? Eso les trajo muerte a los dos. Y si tenían hijos, hermanos, se quedaron sin la heredad los hijos, sin herencia y sin papá y mamá. Porque les cayó el juicio, a los dos les cayó el juicio. ¿Cuál fue el desorden de Job? ¿Qué? Pastor, yo creía que era un intachable, íntegro en todos sus caminos. Mire, Job capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Así dice? Ahora, verso 2. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Mire, 10 hijos tenía este hombre. Su hacienda era 7,000 ovejas. Este tenía una iglesia grande, hermano. 7,000 ovejas tenía. Tenía, hermano, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Verso 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, o sea que 10 holocaustos. Note lo que está pasando aquí. ¿Ok? Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos, mis chiquitos. Por si pecaron, yo les limpio su cochinero. Mire cómo era. ¿Cuál fue el pecado? ¿Cuál fue el desorden de Job? Note, hermano. Y entonces Job decía, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazoncitos.
De esta manera hacía todos los días. Mire, es que esto es tremendo, hermano. Job se ocupó de él, pero no se ocupó de sus hijos. La pregunta sería, ¿dónde están tus hijos hoy, a esta hora de la noche? ¿Qué están haciendo? Lindo cuando los tenemos pequeñitos, ¿verdad? Qué precioso. Se me va para la escuelita y ahí va a aprender de Sansón, de Goliat, y ahí va a aprender la palabra de Dios. Eso es bonito cuando uno tiene sus niños pequeños, hermano. Nomás van creciendo. Por eso yo siempre digo, los niños, hermano, desde chiquitos van creciendo. No podemos frenarlos. Y cuando van creciendo, usted ya no los puede controlar. Y si usted no se pone las pilas, hermano, y hace lo mismo que Job hizo, y dice, me voy a meter en ayuno y oración porque a lo mejor mis hijos andan en pecado, andan haciendo cosas que no deben de hacer. ¿Verdad que sí? ¿Ah? Su mujer era una insensata. Y sus hijos no obedecían y solo le sacrificaba por sus pecados. Pero ¿qué dice la palabra? Que mejor es la obediencia que los sacrificios. ¿Acaso no le dijo, hermano, Dios al profeta? Ya estoy harto de sacrificios. Le dijeron a Isaías, ya estoy harto de lunas nuevas, ya estoy harto. Dice, si lo que quiero yo es obediencia y no sacrificios. Y Job, en el desorden, se olvidó de la palabra que Dios le había dado. Porque si era un hombre justo, perfecto en todos sus caminos, intachable, conocía Biblia, conocía la ley. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuál fue el desorden de Acab? Porque ya el de Job ya lo vimos. ¿Cuál fue el desorden de Acab? Y al final le voy a preguntar a usted cuál es su desorden. Primera de Reyes 21:2. Miren lo que dice. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres. Imagínense, Acab era el rey y le está hablando a un hombre que solo tiene un poquito. Está como cuando le llegaron a David a decir, ¿verdad? De que había un hombre que quiso hacer fiesta y agarró la ovejita única que tenía y hizo fiesta con ella. Y se encendió la ira del rey y dijo, desgraciado, ¿dónde está ese? Dijo, ¿te acuerdas? Y el profeta le dijo, eres tú mi rey. Te comiste la ovejita de Urías cuando tenía 7 y una que te dejó. Hermano, mire hermano, déjeme ir un poquito más allá, porque dice que le pidió la viña, le pidió el huerto de legumbres que él tenía porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciese te la pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió al rey, a Acab, guárdeme el Señor de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. No podía dar la heredad porque tenía un recuerdo, un memorial de su familia, ¿verdad que sí? Y entonces en el verso 4 dice, y vino Acab a su casa, ¿cómo llegó? Triste, molesto, hermano, y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres, y se acostó en su cama y volvió el rostro y no comió. Hermano, mire qué tremendo. Verso 5, vino a él su mujer Jezabel. Es que cuando pasan estas cosas se despierta el espíritu de Jezabel. Y dice que vino Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído mi rey? ¿Ah? ¿Por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió,
porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. No, usted no nota que como que fueran dos patojitos, bichitos, hipotíos, escuincles. ¿Ah? Y mira, hermano, dice el verso 7, y la mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Como quien dice: te voy a recordar quién eres. Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. En otras palabras, aquí se hace lo que yo digo. Oiga eso, hermano. ¿Cuál fue el desorden de Acab? Primero, la codicia. ¿Por qué? Porque muchas veces codiciamos lo que no es nuestro. Porque cuando uno codicia es porque no te corresponde, pero lo estás codiciando. ¿Ah, que sí? Es que cómo me gustaría tener, y ya usted imagínese, las cosas que no son suyas. Y la codición. En otras palabras, este hombre era rey y estaba insatisfecho. En otras palabras, el desorden de Nabot fue la codicia y la insatisfacción. Y fíjense, otro problema, el carácter apocado que tenía este rey. Triste, enojado, se acostó en cama, volvió el rostro, como que la mujer tenía culpa, hermano. Y le dijo: hijo, te he preparado unas patitas de puerco y las he hecho en pozole. ¿Ah? ¿No quisieras un pozole de patitas de puerco? Y ese es comercial del ProTemplo. Hermano, y no comió. Esto da paso a la operación de Jezabel en la casa. Cuando un hombre actúa de esa manera, abre la puerta para que el espíritu de Jezabel tome el control de esa casa. Ese es un problema serio, hermano. ¿Cuál fue el desorden del rey Ezequías? Segunda de Reyes 21. Note, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: así dice el Señor, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró al Señor y dijo: te ruego, oh Señor, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Verso 4 dice: y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra del Señor a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así digo yo, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa del Señor. ¿Cuál fue el desorden de Ezequías? ¿Qué hizo que entrara el primogénito, que es la enfermedad, el primogénito de la muerte? ¿Ah? En su casa. Ezequías se decía que era recto. ¿Acaso no sería Dios injusto si me mata, si yo he sido justo con él? Nunca le he fallado a Dios. ¿Qué es lo que vio en el corazón de Ezequías? Mira, hermano, verso 14 dice: entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras. Ya estaba sano, ya el Señor lo había sanado, ya le habían dado 15 años más de vida. Y entonces Ezequías le respondió: de ajenas tierras, han venido de Babilonia. Verso 15. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase.
Verso 16. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra del Señor. He aquí, vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dice el Señor. Verso 18. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio. Wow. Rey de Babilonia. Verso 19. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra del Señor que has hablado es buena. Después dijo: ¿habrá al menos paz y seguridad en mis días? ¿Cuál fue el desorden de Ezequías? Mire lo que tenía Ezequías en su corazón, hermano. ¿Cuál era el desorden? El desorden de Ezequías, hermano, radicaba, primero, fue imprudente con los tesoros de la casa de Dios. En otras palabras, menospreció. Segundo, dejó entrar a los babilónicos, y Babilonia significa confusión. Dejó que la confusión entrara a la casa. Tercero, ¿qué le importaban más? Sus días. Hermano, no le importaron sus generaciones. Le valió sus hijos. Solo le importó él. Es que si me das un poco más de días. Y entonces sus hijos. Mire, hermano. 4, les heredó cautividad a sus hijos. No les heredó nada por el desorden de que solo para el niño, solo para el niño. Ojalá que ustedes, mujeres, no van a decir solo para la niña, solo para la niña, solo para la niña. Cuidado. Hay que hacer la voluntad de Dios. Por eso el desorden viene cuando mi conducta es desordenada. Yo tengo que conducirme como una columna, como una casa, como una tienda, como un edificio en Dios. Hermano, yo no puedo hacer lo que se me pegue la gana. Yo no puedo decidir. Si Dios me ha dado una bendición y si Dios me ha llamado, es porque Él quiere que me mantenga sembrado donde Él me llamó y me plantó. Jesús dijo: lo que mi Padre ha sembrado, nadie lo vaya a desarraigar. Y muchas veces nos damos el lujo de decir: no, ya me voy de la iglesia, porque como decía la pastora, no han entendido que ellos son la iglesia. No te puedes ir de la iglesia. Te puedes ir del templo, pero no de la iglesia. Si vos sos el templo y la morada y la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, por eso es necesario poner orden en mi casa. Oh, pastor, yo creía que era poner orden poner en orden a la vieja y a los hijos. No, perdóneme, es poner en orden su vida. De eso está hablando. De eso está hablando. No está hablando de que poner. Eso es consecuentemente, Dios te va a pedir cuentas, ¿verdad? Por eso le dijeron: ordena tu casa. Amén. Porque de que te vas, porque yo quiero que te vayas. Amén. Aquí no hay vuelta de hoja. Ya cuando el Señor dice te vas, aunque llores, te vas. Gracias por estar con nosotros. Iglesia de Cristo, Ministerio Llamada Final San Diego, te invita a nuestros servicios los días martes a las 7 p.m., viernes a las 7:30 p.m., domingo a las 9:30 a.m. y a nuestros servicios de damas cada primer sábado del mes a partir de las 10 de la mañana en el 3535 Enterprise Street, San Diego, California 92110. ¿Necesitas oración? Llámanos al 619
619-757-6785. Una vez más, al 619-757-6785. Bendiciones.